Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, nuestro curso bíblico de todos los días, Antiguo Testamento. Y gusto llevañas en dudas ya como el narrador, el geógrafo nos presenta esta historia sagrada. Ñandey Pesha veníamos era su historia sagrada. Esta colección que estamos nosotros leyendo ahora, el libro de Samuel, pertenece justamente dentro de la colección, se llaman los libros históricos justamente. Entonces es muy interesante. Es una historia, ciertamente, que es una historia novelada. Novela, es decir, aquí en esta historia nosotros apuntamos a la enseñanza. La Biblia nos quiere enseñar, nuestra hoja de ruta. Pero cuando hablamos de enseñanza, entonces estamos hablando que aquí tenemos que encontrar en los personajes cuáles son sus actitudes, las actitudes de los personajes. Cómo cada uno de los personajes que van actuando dentro de la Biblia, nosotros encontramos ese mensaje que nos ayuda para que vivamos de tal manera. Esto se repite, esto se hace un memorial, decimos nosotros, es decir, lo actualizamos ahora en nuestra vida. Por eso que es muy hermoso, ¿verdad? Hoy queremos leer y queremos reflexionar una nueva partecita de este capítulo 24 que va del versículo 9 al versículo 23. Esta narración, como título, nuestra Biblia nos pone así: la recriminación de David a Saúl. La recriminación de David a Saúl. En el curso anterior habíamos hablado de Saúl que es perdonado por David. Bueno, cuando perdona Paiteshupe, ahí en el versículo 8 también nos decía muy bien que David intervino ante la posibilidad de que Saúl sea pisado como una cucaracha allí dentro de esa cueva donde él fue a hacer sus necesidades. Los soldados que estaban ahí con todo y le decían a David, Pepe, Ñandeyara hoy hemos independiente donde ve yucas en ella bebé. Esta manera de sufrir, esta manera de peculiar, así que ni venga que es. Sin embargo, la actitud, de nuevo, actitud importante de David es mirar mucho más allá. La enseñanza es que la violencia solamente genera violencia. Así que Ñandego Abella es sana, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento habla mucho en este sentido también, con ciertas actitudes de los personajes, de cómo uno tiene que comportarse y cómo tiene que tratar en la vida frente a los demás en el relacionamiento.
ante situaciones de tribulaciones, ante situaciones de persecuciones, ante situaciones de enemistades. Terminaba ese versículo 8 antes de lo que viene a continuación y que nosotros vamos a reflexionar y estudiar en el día de hoy. Con estas palabras David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Y ponemos ahí como verbo que utilizar ya, abalanzarse. Ya voy a tu mitad, área ya. Eso es lo que justamente aquí nos está enseñando. Aquí no puede uno hacer justicia, digamos, entre comillas, por manos propias. La violencia genera más violencia. Incluso, para ir un poquitito más atrás dentro de la historia, es interesante todo lo que en la historia nosotros leemos y entendemos. Con el famoso rey Hammurabi, estamos hablando de Babilonia en este caso, mucho antes de la Biblia, mucho antes de la cultura que nosotros tenemos aquí, estos libros escritos. Antes, un primer momento era, si yo me enemistaba con alguien de tu tribu, de tu nación, de tu pueblo, por ahí yo le mataba a alguien, entonces P8 o huye contra mí, como para exterminar a mi pueblo, ¿entiendes? O sea, era una, ya digo, ya es pelea campal, ¿sabes? Si yo te hice algo a vos venís, no venís a matarle a uno o lo que sea, ¿verdad? De mi familia o de mi clan o de mi pueblo. Dene, yo ando y cuasi ya va a ver, oye, presentar, centro, está a yucata, porque en Dene ya por la iba y ascendía, ¿entiendes? Aquí es como decir todo contra todo, ¿entiendes? Hammurabi cuando llega, él sin embargo es presentado como un rey, pero espectacular y súper justo. ¿Por qué? Porque él pone una ley y él dice, ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, nariz por nariz, mano por mano, pie por pie, rodilla por rodilla. Ojo pesa. O enumeran en la ley de Hammurabi. Interesante. Es decir, ya hubo un salto que para ese tiempo era un salto enorme, cualitativo. Porque ahora entonces yo no tengo ningún derecho de ir a exterminar, a hacer un genocidio con tu pueblo. Landé, peteñe, oye, así que todas años vengane, ojo por ojo, pero uno nomás también, ¿entiendes? Y si eres al sandé, yo a dos, entonces ya le cogí el derecho de dejar yo cayendo y peteñe, ojo por ojo, diente por diente. Jesús en el Evangelio se escuchan, ustedes han oído decir, ojo por ojo, diente por diente, hasta ahí nomás Jesús llega. Cuando llega Jesús, Él dice, amen a sus enemigos, recen por sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Él no dice ni el ojo por ojo ni el diente por diente. Pea, opetama en el basurero. Entonces ella pone. Y eso es lo que también aquí encontramos en el Antiguo Testamento, de cierta manera. Lo que David está diciendo con estas palabras, retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre nos anima, nos fortalece el Señor. Tiempo de Cuaresma, primera semana. Oye, pues no maná lleva sábado o concluimos hoy en esta semana. Oye, es sábado, con el oye, pues no estamos la segunda semana. Es decir, que llamamos una peña de lleva peña de corazón, peña de cobé, para hacer un verdadero camino de salvación, un camino de conversión.
Leemos hoy del libro de Deuteronomio, capítulo 26, del 16 al 19. Moisés habló al pueblo diciendo: hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos. Observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te hará superior en estima, en renombre y en gloria a todas las naciones que Él hizo. Queridos amigos, fíjense lo que el Señor nos está diciendo. Oye, primero, ya pa veñandera pega tojan aisha, ñandeco anga, dice ser ejemplo para todas las otras naciones, ser ejemplo para todos los otros pueblos. Eso significa, queridos amigos, el pueblo elegido. Ñandeco ya upeyeina, ñandeco upeyeina bojera, el pueblo elegido, el pueblo que Dios escogió. ¿Pero para qué, queridos hermanos? Escogió para que vivamos de acuerdo a lo que nosotros queramos, de acuerdo a lo que nosotros pensemos. No, queridos amigos, sino que sobre todo para que nosotros seamos modelo, ejemplo para las otras naciones, para nuestros hermanos, de acuerdo al modelo, a los mandamientos, a los preceptos, a las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios entonces. Y a tu jamás ya lleva la ñande, Jacob ñande, yara, lleve haisha ñande. Ñande, entonces, yaikwa, maba be ñande yara. Haya jabe jabuqueri. Hanya por un ñañamindu, uhaya ya pobe ñande, yara, lleve ñande. Y solamente así, queridos hermanos, también vamos a ofrecer lo mejor de nosotros a los demás, como ejemplo para hacer un camino de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Corte Suprema de Alabama, Estados Unidos, estableció que los embriones tienen personalidad jurídica. Es la primera vez en la historia que un tribunal estadounidense realiza una declaración semejante. Esta sentencia, que ganó por mayoría, es el resultado de la demanda de unos padres cuyos embriones congelados fueron destruidos por un descuido en un centro de fecundación in vitro. La sentencia dice que incluso antes de nacer, todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios y sus vidas no pueden ser destruidas sin erradicar su gloria. Esta sentencia no prohíbe directamente la fecundación in vitro, pero se estima cuál puede ser su repercusión en la legitimidad de esta práctica. De hecho, ya se han cerrado algunos centros. El Centro Nacional de Donación de Embriones dice que Estados Unidos almacena casi 1 millón de embriones congelados. Esta nueva sentencia de Alabama señala que cada uno de ellos tiene derecho a ser protegido. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad.
por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Hoy, en nuestro curso bíblico, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Estamos, sobre todo, mirando y subrayando lo que dice, que David le dice, ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Y por eso hicimos una introducción en el bloque anterior del versículo 9, en que David en esta oportunidad se levanta, no que lleve, se pone detrás. Eso también quiere decir una actitud muy interesante de seguimiento, acoluteo sería en griego, ¿verdad? Acoluteo, el seguimiento. Sino que yo te estoy siguiendo, estoy detrás. Tú eres el ungido del Señor, tu misión. Y bueno, entonces, pues no mires esa de esa cuana. Pero yo estoy haciendo mi papel, estoy yendo detrás de. Y aquí, entonces, le dice y le grita detrás de Saúl, le grita. El gritar también es esencial y fundamental. Gritar quiere decir expresar, o sea, no también tragarse. Ya tengo muchas veces, ñaquín, guasú, bebenda, ya las cosas. Y eso es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los famosos que se huirá, mira la que se huirá, no me aquí, guasú, que se huirá por hoy.
estas son esas personas, ¿verdad? Que no te dicen, pero acuerdo confabulado, bebé. Haciendo así usted, pende anda así usted, pende ella puede andar así usted, todo así, ¿verdad? Todo así. Y entonces desde ahí nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo es confabulando contra el otro. Ya confabulada, peña de la pizza contra él. Da ya el juicio, da ya hipotay. Y entonces siempre estamos confabulando. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose con el rostro en tierra, se postró. Saúl miró hacia atrás. Bueno, este ya es un primer verbo interesante. Mirar y luego la posición hacia dónde mira. Mira que nosotros siempre estamos hablando allá, mirar hacia adelante, ya es. Nunca mirar hacia atrás, ya es, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir mirar hacia atrás? Y mirar hacia atrás quiere decir mirar un poco tu pasado. El hecho de que hay una confrontación, hay un llamado de parte de David, nada más que se quiere confrontar con el rey Saúl, le está llamando. Y por lo tanto, la reacción ciertamente de aquí, en este caso de Saúl, el mirar hacia atrás, ¿verdad? Es muy importante. Mirar hacia atrás quiere decir que vos estás volviendo hacia tus pasos. Mirar hacia aquello que ya hiciste. Y bueno, esto es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en este famoso Antonio Machado. No sé si ustedes habían escuchado ya, ¿verdad? Caminante no hay camino. Y poner poesía, a ver. Se por lo menos se gusta formal, ¿verdad? Esa poesía de Machado. ¿Por qué? Porque mirando hacia atrás, dice, se ha de volver a mirar algo que nunca se ha de volver a pisañando. Mi vea por lo menos una partecita, ya entiende mí, ¿verdad? ¿Qué va lo que dice aquí? Caminante no hay camino. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Bueno, esto es muy interesante, una reflexión, ¿verdad?, sobre nuestra propia vida. Un camino que ciertamente nunca está marcado, ¿verdad? Nunca está marcado. Ñandilla, pues, la ñanderape. Aquí entonces, ¿qué es lo que le está diciendo con este grito? Es interesante la donde llévate cunde mondría. Vos estás mirando, porque a Saúl pues se le está presentando como un tipo muy egoísta. A la egoísta, a la iñaltanero, upea con nos induce. A pepe a todo el pues, esas son las famosas protestas, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Gobiernos que están ahí, que hacen lo que quieren. Entonces, esa protesta, bueno, estas son las formas modernas, ¿verdad?, como nosotros hacemos este grito que está haciendo David en este caso. Bueno, yo. Entonces son situaciones, ¿verdad?, de la vida. Es un camino que nunca está marcado de por sí, ¿verdad? Nunca está marcado. A medida en que nosotros vamos recorriendo este camino, nosotros también marcamos nuestros pasos y también ese destino, el destino que tomará nuestra vida. Entonces nosotros somos responsables. Y aquí David lo que está haciendo es llamarle la atención para que podamos volver a mirar nuestros pasos. Pero atención, nunca más vamos a volver a pisar. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yara Ñe'e en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Desde que inició la invasión en Ucrania, el Papa ha pedido paz en todas o casi todas sus apariciones públicas. Fermate questo massacro. En alguna ocasión, hasta las lágrimas. Escuchó a las mujeres de los soldados en guerra. Y durante el Vía Crucis de 2022 permitió que una mujer rusa y otra ucraniana caminaran juntas llevando la cruz en señal de reconciliación. Rezó frente a la imagen de María, Reina de la Paz, que está en la Basílica Romana de Santa María la Mayor, la misma estatua a la que le rezó Benedicto XV por el fin de la Primera Guerra Mundial. Y en marzo de 2022, el Papa consagró a Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María, donde advirtió del peligro de olvidar las lecciones del siglo pasado. Il popolo ucraino e il popolo russo che ti venerano con amore ricorrono a te.
mentre il tuo cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati della guerra. Aunque la acción de Francisco fue más allá del ámbito religioso, envió a cardenales a Ucrania para hacer llegar su cercanía a la población afectada por la guerra y desde el punto de vista diplomático se está moviendo para ayudar al intercambio de prisioneros y a conseguir repatriar a niños ucranianos que están en Rusia. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara-ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva.
yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí entramos en la recriminación de David y Saúl. Nosotros habíamos visto que al final, ya cuando prácticamente nos encontramos en lo último de esa decisión que tenía que tomar David, lo único que hizo es, dice, cortar el manto. Ahí la colita entonces del manto de Saúl, sin que él se dé cuenta, él estaba haciendo sus necesidades y así lo trae y lo tiene consigo. Y ahora que Saúl sale, así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Y ya entramos en el versículo 9, ahora estamos en el 11, en que entra esta nueva narración para darnos a entender este diálogo de recriminación o de llamado de atención, o también yo diría de misericordia de David para con Saúl. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: mi señor, el rey. Saúl miró hacia atrás. David, inclinándose con el rostro en tierra, se postró y le dijo: ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? En este versículo 10, nosotros cuando acentuábamos y decíamos, estuvimos ya hablando sobre esto, nos muestra que David muestra bondad, ¿verdad? Y gran bondad para con Saúl. David sabía muy bien que el miedo de Saúl a David venía de sí mismo. Ese venía de sí mismo, ese miedo a o que formal David. ¿Pero por qué? Y porque David mató a 10.000, Saúl mató a 1.000. David venció a Goliat. Y durante mucho rodeo, lean de nuevo y vuelvan a recordar y a mirar un poco nuestros cursos bíblicos en el capítulo 17 de este mismo libro, hacer un poquitito más atrás nomás. Y ahí van a encontrar, ¿verdad? No había ningún soldado que salga, que sea valiente a luchar contra Goliat. Entonces David muestra bondad y mucho tacto para Saúl. Saúl sabía muy bien, decíamos, que este miedo de Saúl era un miedo suyo, personal, era de Saúl. Saúl lo que ya sé. Incluso en ese encuentro, cuando tiene ya y está queriéndolo matar y estaba buscando todos los medios, ahora también está queriéndolo matar y lo está persiguiendo, imagínense. Hemos reflexionado mucho sobre esto y me parece que es tan interesante aplicar a nuestra realidad, ¿verdad?
así ñande lleva la ñapuangua, cuando simplemente miramos nuestros intereses. Si nosotros miramos nuestros intereses, es imposible hacer crecer porque no estamos dando la oportunidad a todos. Sabemos que hay dificultades, ¿verdad? Porque algunas veces no sé, hay en las posibilidades, pero hoy la otra ahí la hora escuela en interés. Y entonces es como decirle pasar la mano, pero el otro te agarra el codo. Y así sucesivamente. Pero ahí pues esto, ¿por qué la Biblia y la palabra de Dios nos habla, y sobre todo desde una línea Antiguo Testamento, la de Gamaliel, que insiste mucho en la universalidad, ¿verdad? Gilel más en el pueblo elegido, Orecuete, Averoí, etcétera, etcétera. Sin embargo, el otro de esa corriente es Pablo, y luego Pablo prácticamente como fundador del cristianismo. Entonces, que entiende el mensaje de Jesús, que la buena noticia de Jesús es universal, es para todo, ¿verdad? No es para un grupito. Ese que comienza y monopoliza, evidentemente que mata todas las otras posibilidades. Y entonces hace que de nuevo todos los otros se vuelvan como unas pequeñas ratas, ¿verdad? Que están ahí. Y no pueden hacer nada, ¿verdad? Rastreros, o acompañan de ahí. No. Nosotros aquí todo, por eso decía Maña Capuana, no podemos guillotina horizontal o miaña puede desaparecer. Y la guillotina vertical sí que no tiene que luego ni existir, ¿verdad? Pero nuestras envidias, nuestros deseos de estar, parece siempre ahí al frente, de querer ser los únicos, de querer ser nambré luego. Algunas veces yo escucho ahí, ¿verdad? Así en reuniones que me llaman, me voy a una cena, pero uno se da cuenta en el discurso, en las palabras, en lo que uno va hablando, en sí, ¿verdad? Ese famoso parece querer ahí el aparecer, el figuretis. Me hace acordar de esa película del Titanic, ¿verdad? Justamente la mamá de esta, la del Titanic, ¿verdad? Interesante porque en un momento había sido Perdepán Moriajuina, era tu bebé como si fuese la gran reina y señora. Lo único que se nos quedó fue el nombre, la única peña de Moriajuina de Code. Y entonces ese prometido era para ella, sería el salir de sus deudas. Imagínate, ¿no? Apegó y muchas veces ya después te ve ahí, ¿verdad? Y entonces eso es lo que más o menos aparece también aquí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando golpeó 2 veces la roca en Meribá, de ella brotó el agua que el pueblo demandaba airadamente, y mientras los israelitas y sus animales se saciaban, Moisés prorrumpía en amargo llanto por haber desobedecido la orden de Dios al golpear la piedra con la vara en vez de hablarle como el Señor se lo había mandado. Aún así, Yahvé lo respaldó. Pero eso sí, al volver al tabernáculo le dijo a Moisés que por su falta de fe y confianza en él no entraría en la tierra prometida y debía contentarse con verla desde un monte cercano. A punto de morir, sentado sobre una piedra en la cima del monte Nebo, desde la que divisaba por fin esa tierra de leche y miel que Dios le había prometido antes de salir de Egipto, Moisés con lágrimas en sus ojos recordó y agradeció todos los prodigios que el Señor obró para liberar a Israel a lo largo de los 40 años que duró la travesía. Las 10 plagas, el paso del Mar Rojo, las victorias sobre pueblos militarmente superiores y el maná y las codornices que caían del cielo para alimentar al pueblo, entre otros.
tras hacer el repaso minucioso, arrepentirse y pedirle perdón a Yahvé, suspiró y expiró dulcemente. Y fue Dios mismo quien lo enterró en un lugar desconocido hasta hoy. Y es que Moisés es el único mortal que se ha dado el lujo durante 40 años de hablar con Dios físicamente, de tú a tú. Lo cuestionaba, le reclamaba, intercedía por su pueblo, aplacaba su ira y caminaba junto a él. Nunca antes de Jesús nadie, absolutamente nadie, estuvo tan cerca del Padre como Moisés. Pero para lograr esa cercanía, tuvo que entregarse mansamente a Dios y acatar su voluntad sin dilación, a pesar de su desobediencia al final de sus días, claro. Por eso hoy, 24 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la festividad de Moisés, que para nosotros es santo, es oportuno acercarnos confiadamente al Señor para escucharlo, hablarle al oído como lo hacía Moisés y pedirle que también nos lleve naturalmente a su tierra prometida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar.
soy para entrar. Jornada de Sanación y Liberación, domingo 3 de marzo, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación, Santa Misa, Catequesis Bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yarañe TV, 20.000 guaraníes. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, Samuel capítulo 23. Estamos ya, 24, perdón, capítulo 24, y estamos en el versículo 11b. Aquí se habló de matarte, le dice bien luego. Se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Aquí se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Y bueno, aquí entonces nosotros nos encontramos, queridos amigos, ¿verdad? En una de las cosas más importantes como afrontar, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque él dice, hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Dentro de la cueva, o sea, yo te iba a matar, yo te podía matar. Todos me estaban asusando, como le asusan a un perro, ¿verdad? Para que pueda tomar la decisión final. Y encima David siempre le sigue respetando, una actitud caballeresca hasta el final, ¿verdad? Pero sin embargo, en ese momento, él podría haber hecho eso, ¿verdad? Tal vez, según nuestros criterios, nosotros hasta pensamos y decimos, ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Estaba ahí en sus manos, estaba todo. ¿Por qué haces? Y encima le da otra oportunidad, otra forma de pensar, ¿verdad? Como si fuese que él no es el culpable. Le dice, ¿por qué le haces caso a los rumores? ¿Por qué le haces caso ahí a tu gente, a tus asesores que están ahí? ¿Por qué? ¿Por qué le haces caso? Vos no sos capaces de tomar tu propia decisión, de conocer, de saber. O sea, le va interrogando, ¿verdad? Le va interrogando. Pero con su bondad y con su misericordia le da otra vez la posibilidad para que él diga, bueno, en realidad ellos estaban equivocados. En vez de decir yo, Saúl, Shela, Yahuayina, Shela, Yapoina, la Ibaía, Shela y Condera Becuerina. Miren que él mismo dice, después de que haya incursionado de nuevo, haya visto, porque le mandaron llamar urgente para que vaya un poco a ver qué es lo que estaba pasando, porque dice que los filisteos estaban incursionando ya dentro del territorio. Eso le asustó un poco, dejó, Dios actuó así. Le asustó, salió, se fue. Y después, cuando todo estaba un poco más solucionado, él vuelve. Pero vuelve ahora, dice, buscando los mejores, 3.000 hombres. 3.000 hombres que vienen para perseguir a David. Nosotros sabíamos que David, en todo lo que se le había juntado, 400 hombres, ¿verdad? Después no sabemos, porque no cuentan más, no dice cuántos hombres, pero estuvo por Keilah, otras personas que se le iban juntando así. Bueno,
No sabemos directamente, ni queremos arriesgar la cantidad y el número de personas que estaban con David. Pero en este caso sí. En este caso, lo de Saúl, sí, él mismo dice que después fue buscando los mejores. La escolta presidencial le pone ahí a su espalda. Vamos a perseguir a David. Tenemos que hacer algo, tenemos que agarrarlo, tenemos que matarlo. Y bueno, con todo eso que se está moviendo, David, sin embargo, se queda ahí con prudencia y modestia. Traslada la falta de Saúl a sus seguidores y consejeros malvados. Él traslada la culpa directamente a sus consejeros y todos estos malvados, ¿verdad? Todos estos malvados seguidores y consejeros de Saúl. Algunos pudieron decir, David, ponlo sobre la mesa, dilo como es. Claro, también. Porque cuando él decía en ese momento, imagínense, si él decía, oye, has visto, le dice ahí. Ellos enseguida, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Por qué haces caso a los rumores de la gente? ¿Verdad? David le había hecho. Entonces Saúl aprovecha eso mismo, aprovecha. Y justamente le dice que sí, que él siguió los consejos, ¿verdad? David que el consejo, nunca nadie le siguió todos los consejos, así que al revés. Le decían que no haga eso, que no tenía razón de ser. ¿No ven ahí? Él sigue y sigue persiguiendo a David y cada vez más, ¿verdad? Sin embargo, Saúl no se arrepiente absolutamente, ¿verdad?, de estas cosas. Pero David, dentro de su bondad, le ofrece esta posibilidad. Pero incluso cuando lo haga, mostrará misericordia y bondad a Saúl. Incluso cuando lo haga, mostrará misericordia y bondad a Saúl. David cumpliría Proverbios 10, 12. El amor cubrirá todas las estrellas. Luego, primera de Pedro 4, 8. El amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, esto también, ¿verdad? El amor, cómo se va presentando aquí. Este es el capítulo muy interesante, el 24, porque por una parte viene todo el perdón, ¿verdad? El perdón de David para con Saúl. Pero por otra parte también, además de perdonarle, no le está recriminando en realidad. Nos despedimos, queridos amigos, por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.